Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, despertando con Jesús, y lo tenemos con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Dios me lo bendiga. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, no nos podemos quejar. Me alegro. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca de la última prédica que tuvo lugar el último domingo, ¿no? Pues mira, estuvimos predicando tanto en Puerto Rosario como aquí en Morrojable. Sabes que tenemos las dos iglesias. En Puerto Rosario tenemos los cultos por la mañana, los domingos a las 11 de la mañana, aquí a las 6 de la tarde. Y estuvimos hablando de un personaje que es muy interesante, muy importante en la historia del pueblo de Israel, que se llama Samuel. Que precisamente la Biblia tiene dos nombres con su libro, con su nombre, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Nos centramos en el capítulo 3 del primer libro, en el capítulo 3, los primeros versículos, cuando la Biblia nos enseña que el joven Samuel servía en la casa del Señor. De ahí partíamos un poquito con la enseñanza de que Samuel empezó a servir al Señor desde que era bien joven, y eso es un dato interesante porque algunos ven el servicio a Dios como para gente adulta, para ancianos, para gente mayor, y no, todo lo contrario. La Biblia habla de que es bueno que un joven sirva al Señor desde su temprana edad, y en este caso Samuel, siendo un joven, entre 12 y 16 años, puede ser que estuviese ocurriendo en su vida este pasaje, ya estaba sirviendo al Señor. Antes de meterme en la enseñanza que quería llevar a la iglesia, estuve explicando un poco, quién es Samuel, sus orígenes. Hablé de los padres de Samuel, que era un matrimonio que se llamaba Elcana y Ana, que por alguna razón Ana era estéril, no podía tener hijos, pero dice la Biblia que ella derramó su alma, derramó su corazón delante del Señor en oración, y ella le pidió al Señor que por favor le diese un hijo. Le decía: Señor, yo quiero tener un hijo. Si te acuerdas de tu sierva, le dijo Ana, si te acuerdas de tu sierva, dame un hijo varón. Qué bonito saber es que oración hace milagros. Dios no solamente le dio un hijo, sino que le dio 5 hijos. El primero fue Samuel, y ella se lo dedicó al Señor y lo llevó para que se criase en la casa del Señor, y ahí estaba como sacerdote Elí. Qué bueno, que también hablábamos un poco de la familia de Elí, que no era tan perfecta como debería ser. Elí como sacerdote, los hijos también eran sacerdotes, eran un poco gamberros, hacían y deshacían como querían, porque parece ser que el padre no se había encargado de educarles bien. La Biblia dice que estos hijos, se llamaban Ofni y Fines, eran impíos, eran malos, eran malvados. Pero luego dice un dato: y no conocían la palabra del Señor. Y eso a mí me llama la atención, porque yo digo, oye, qué curioso que los hijos del sacerdote no conozcan la palabra del Señor. El hijo de esa persona que es responsable de enseñar la palabra de Dios al pueblo, sus hijos no la conozcan. Y luego hay otro versículo que dice que cuando sus hijos cometían errores, pecados, se equivocaban, su padre no los corregía. Y entonces, pues vemos que la responsabilidad total eran de esos hijos, que ellos eran los malos, así la Biblia lo dice, que eran impíos. Pero también tuvo que ver mucho la educación de los padres. No se preocuparon en educarles, en corregirles, veían que hacían cosas malas y no les decían nada. Y también intenté aprovechar en esa ocasión para recordar a la iglesia la importancia que es educar a nuestros hijos. Que no se le puede reír todas las gracias, que lo que hoy es gracioso mañana puede ser un problema. Y decía que a veces queremos tener hijos como Samuel, que sirvan al Señor, pero los estamos educando como Elí, a sus hijos, que ni los corrigen, ni les hacen nada, y luego vienen cuando nos llevamos las manos a la cabeza por lo que hacen nuestros hijos. Bueno, en definitiva, hablaba de cómo Samuel, en medio de un mundo bastante difícil que le tocó vivir, porque dice la Biblia que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios, y curiosamente tú dices, ¿y cómo escasea si estaba la palabra de Dios? Eso significa que no es que escasease la voz de Dios, sino que los hombres leyesen la palabra. La gente probablemente tenía sus Biblias o sus Antiguos Testamentos, su Torá, pero no la leían, por eso escaseaba. Y en un mundo donde escaseaba la palabra de Dios, en un mundo de maldad, en un mundo donde la gente similar a Samuel, como eran los hijos de Elí, y todo el mundo hacía lo malo, Samuel se mantuvo fiel. Samuel fue santo en medio de un mundo de pecadores, y en una ocasión, gracias a la fidelidad de Samuel, en una noche cualquiera, sin que hubiese sucedido nada extraordinario, en una noche cualquiera, Dios le llama. Fue algo muy bonito. Dios le llama, ya te digo, cuando tenía entre 12, 13, 16 años más o menos, y la Biblia dice que está acostado Samuel en la cama y escucha: Samuel, Samuel. Samuel, claro, es la primera vez que le ocurre, él no entiende qué está pasando, así que sale de su habitación, va corriendo a la habitación del sacerdote, de Elí, y le dice: oye, Elí, ¿tú me has llamado?
Y Elí le dice, mira, hombre, que ya es de noche, vete y acuéstate, que yo creo que estás soñando algo. Vuelve a la cama Samuel y por segunda vez escucha la voz, Samuel, Samuel. El desconcertado dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Vuelve a salir de su habitación, corre para la habitación del sacerdote, de Elí. Le dice, oye, Elí, me has llamado porque ya es la segunda vez. Elí parece que entiende lo que está sucediendo. Le dice, mira, Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, es Dios. Así que cuando te vuelva a llamar, respóndele. Efectivamente, Samuel, como es obediente, va de nuevo a su cuarto y escucha, Samuel, Samuel. Y ahí vemos que ya la tercera vez Samuel dice, Señor, habla porque tu siervo escucha. Y en esa ocasión empieza a darle un mensaje Dios a Samuel, un mensaje bien complicado, bien difícil, pero que él, aunque la Biblia dice que tenía temor de decirlo, él fue valiente y obediente y compartió la palabra del Señor, en este caso a Elí y al pueblo. Y terminábamos diciendo de que en un mundo donde hay tanta confusión, donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, Dios sigue hablando. ¿Qué sucede? Que muchas veces no hay quien escuche a Dios. O más que no hay quien escuche, no hay quien obedezca a Dios. Y bueno, nos basábamos un poquito el domingo en esa enseñanza de que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra, pero la palabra de Dios sigue escaseando porque no hay quien la lea, no hay quien la obedezca, y hacíamos un llamado a oír y a obedecer la palabra de Dios. Hubo algo muy interesante, pastor, el cual estuvo comentando lo que era el sacerdocio. Exactamente, sí, la parte santa, la parte santísima. Exacto. Eso me pareció algo muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, intentar resumir eso, ya, porque fue una... Con imágenes, ilustraciones. Sí, es verdad. Fue muy bueno. Hice unas cuantas imágenes porque hay un dicho que dice vale más una imagen que 1000 palabras. Sí. Y resumir el tabernáculo en 5 minutos es algo totalmente imposible, pero bueno, quise meter esta enseñanza dentro de este sermón, dentro de esta predicación, para que entendiésemos cómo Samuel pudo servir en la casa del Señor, porque Samuel era de una tribu que se llamaba Leví, y entonces, claro, para que la gente entendiese bien eso, y a mí porque como bueno, me gusta bastante enseñar la Biblia, aproveché para explicar cómo se movía el sacerdocio judío, que bueno, en resumidas cuentas era a través de una de las 12 tribus de Israel. Tribu significa familias, naciones, que una era Leví, por alguna razón Dios escogió a esta tribu, que es muy interesante la historia, que también la contamos el domingo. Y Dios, para relacionarse con un pueblo pecador, le dijo a Moisés en el desierto que crease algo que nosotros conocemos como el tabernáculo, que es una especie de tienda de campaña donde allí iba, a ver cómo lo podemos decir, no es algo literal, pero para que nos entendamos, ahí va a morar la presencia de Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero para que nos entendamos, ahí va a estar lo que se conoce en el original como la Shekinah, la gloria de Dios. Y explicaba, bueno, las diferentes partes del tabernáculo, que estaba el atrio, que era ese patio donde la gente iba con sus sacrificios para pedir el perdón de los pecados. Luego dentro del atrio estaba lo que es en sí el tabernáculo, una tienda de campaña que estaba dividida en dos partes, una parte mayor y una parte menor. La parte mayor es el lugar santo y la parte pequeña es el lugar santísimo. Es un tabernáculo. Eso es el tabernáculo. Todo en sí es el tabernáculo. Todas las vallas que están ahí, explicábamos cada parte del tabernáculo. Mira, ahí tenemos el altar del sacrificio, la fuente o el lavacro que se le conoce. Y luego ya por dentro, lo que te decía, tiene las dos divisiones, el lugar santo, que tiene 3 cosas, que era la mesa de los panes, luego tiene el candelero y luego tiene también el altar del incienso. Bueno, y aparte, ahí exactamente, fíjate, ahí donde pone 10 por 20, ese es el lugar santo. Esa lámpara que hay ahí con 7 brazos es el candelero, la menorá, como se dice en hebreo. Luego lo que está justamente enfrente es la mesa de los panes de la proposición, donde siempre había 12 panes, que recordaba las 12 tribus de Israel. Y lo que está a la izquierda es el altar del incienso, porque ahí siempre se estaba quemando incienso para el tema de los olores, que siempre olía bien, que más adelante, si no recuerdo mal, es en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Luego tenemos un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, un velo muy interesante, que podríamos hablar por horas de ese velo. Y cuando entrábamos ya al lugar santísimo, solo había una cosa, que es el arca del pacto, el arca de la alianza, que es ahí donde, para que nos entendamos, nuevamente digo, moraba la presencia del Señor. Hay algo muy curioso en todo el tabernáculo, y es que al tabernáculo, a lo que es el atrio, solo podía ir la gente
que quería arrepentirse, la gente que quería estar en orden delante de Dios. Pero cuando uno llegaba al lugar santo, ya no podía entrar cualquiera. Solo podían entrar ahí, mira qué bonita, esa imagen es preciosa. Ahí solo podían entrar los sacerdotes en el lugar santo. Pero es que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que es esa ilustración que hay ahí, ese hombre con esas vestimentas, cada una de esas partes de las vestimentas, el efod, el gorro, bueno, absolutamente todo tiene un simbolismo precioso donde todo apunta a Jesús. Esa luz que hay ahí, el candelero, Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. Ese pan que había ahí, Jesús dijo en una ocasión, yo soy el pan del mundo. Bueno, todo eso, aún las cortinas nos hablan de Jesús, de la unidad. Bueno, podríamos enrollarnos aquí y hablar muchísimo de eso porque es algo precioso. Me he comprometido con la iglesia, aunque ya lo hice hace como 10, 12 años, pero quiero volver a hacer un estudio preciso del tabernáculo y de todos sus componentes. Que más tarde el tabernáculo dejó de existir para formarse lo que se conoce como el Gran Templo de Jerusalén. Bueno, pues empezamos a hablar del espacio del día de hoy, que es bastante extenso también. Mucha gente nos pide hasta una hora ya. Dice, oye, sí, es un culto radial. Sí, sí, bueno, sí. Pero la gente por pedir, David pide, ¿eh? ¿Verdad? Y empezamos hablando, ¿te parece? De Jacob, ¿no? Sí. Lo que comentábamos en el último programa, Jacob. Sí. Vamos a hablar de Jacob, ya que hemos hablado de los dos patriarcas anteriores, de Abraham y de Isaac, pues falta el tercero, que es Jacob. Jacob es el tercer patriarca de Israel, que es el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Cuando Isaac se casa con su mujer, con Rebeca, la Biblia nos enseña que Rebeca era estéril, que no podía tener hijos, pero Isaac oró. Hay muchas historias en la Biblia de las mujeres estériles. En la antigüedad se daba mucho más esto y vemos como la oración hacía milagros. Es algo impresionante. Isaac oró por Rebeca. Rebeca pudo tener no solamente un hijo, 2 hijos a la vez. Eran mellizos, que se cree que son los primeros mellizos que nacieron. Y sucede algo en este embarazo, que es que desde el vientre de la madre, esos 2 mellizos ya se estaban peleando. No se llevaban bien. ¿Sabes? Esos hermanos que ni contigo ni sin ti, ¿verdad? Que si están juntos se están tirando de los pelos, pero si están separados, si están separados están llorando porque quieren estar juntos. Bueno, desde el mismo vientre de la madre se estaban peleando, estaban enfadados. Tanto es así que en un momento dado dijo la madre, no, yo me quiero morir, es que no aguanto este dolor. Y entonces el Señor le da una palabra, mira, en tu vientre hay 2 naciones, el mayor servirá al menor. Bueno, un mensaje que Dios le da precioso, que a futuro tiene una razón de ser ese mensaje. En definitiva, cuando van a nacer había una lucha a ver quién nacía primero, porque el primogénito antiguamente era quien se llevaba la bendición. Hoy cuando un padre fallece, pues normalmente, pues puede haber razones diferentes, pero normalmente se reparte la herencia igual. Antiguamente no. Antiguamente al primogénito se le daba el doble de la herencia o incluso más, y muchos más privilegios. Entonces había una lucha en ese vientre para ver quién salía primero, y la Biblia nos dice que salió Esaú el primero, pero que después salió colgado del pie Jacob. Quería salir el primero. Bueno, Esaú, el primogénito, se hizo un hombre de caza, de caza no de hogar, sino de cazar animales. Sin embargo, Jacob sí fue de caza de hogar. Él se crió a las faldas de mamá y ahí siempre estuvieron. Y entonces cuando una vez el hermano Esaú venía de cazar, estaba cansado, Jacob le preparó un potaje de lentejas, dice la Biblia, que no sé qué le habían hecho a ese potaje porque era rojo. A mí los potajes de lentejas me quedan marrones, yo no sé a ti, pero este era rojo. Edom, que es en el original, Edom, de ahí vienen los edomitas, del rojizo. Y bueno, entonces se aprovechó del cansancio de su hermano, le dijo, mira Esaú, ¿estás cansado, verdad? Sí. Pues mira, pues, ¿quieres este guiso de lentejas que he hecho? Sí, vale, bueno, te lo doy a cambio de la primogenitura. Esaú, que viene cansado de trabajar, que parece como que no le da mucha importancia a la primogenitura, dice, venga, quédate con la primogenitura y yo me quedo con el potaje. Y se lo comió. Eso legalmente no tenía valor ninguno, porque la primogenitura, quien la iba a dar era el padre, Isaac. Cuando Isaac se va a morir, dice la Biblia que ya era cieguito. Es una historia muy interesante. A lo mejor yo te la cuento muy, muy rápida, pero hoy si pudieras disfrutarla leyendo, a mí me apasiona leer eso en la Biblia. Ya Isaac es viejito, ya piensa que va a morir, así que dice, bueno, creo que ha llegado el momento, tengo que bendecir a mis hijos, tengo que repartir mi herencia, así que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a lo grande, dice Isaac. No quiero que sea un día normal, quiero que haya una buena comida. Esaú, por favor, ¿podrías ir a cazar esa carne que a mí me gusta? Vienes, la cocinamos y repartimos la herencia. Dice, sí, claro, papá, y se va corriendo a cazar. Y Jacob, que ha escuchado eso, dice, uy, hoy le van a dar la primogenitura a mi hermano. ¿Y sabes lo que hace con la ayuda de la madre?
se disfraza de su hermano. El hermano era peludo, entonces él se pone como unas pieles peludo. La madre le ayuda y cocina el guiso que al padre le gusta. Bueno, una trampa que hicieron ahí. No. Sí, una trampa tremendo. De hecho, Jacob significa usurpador. De ahí viene el nombre, usurpador. Por eso más adelante Dios le tiene que cambiar el nombre, usurpador, porque usurpó al hermano. Bueno, le hace toda una trama y llega con el guiso. Mira, papá, ya estoy aquí. Y le dice, uy, esa voz no es de Esaú, esa voz es de Jacob. Y le dice, acércate un momentito, y le toca y dice, bueno, la voz es verdad que me parece a Jacob, pero no, él es Esaú. Entonces le bendice. La bendición antiguamente era el padre ponía la mano sobre el hijo y le decía, yo te bendigo y esto va a ser para ti, Dios te va a... Bueno, se bendecía así, eso no había que ir a un notario a firmar una herencia. Antiguamente sabes que la palabra valía más que una firma, sí, ¿verdad? Totalmente. Pues así. Entonces cuando Isaac bendice a Jacob, le da toda una herencia que no le pertenece, legalmente, aunque Dios sí se la había dado, le da una herencia que no pertenece, y viene Esaú de cazar, y dice, ¿qué está pasando aquí? Imagínate, Esaú, que era un hombre de caza, de guerra, de estar ahí fuera, le dice, te voy a matar. Ahora no, porque vive papá, pero en cuanto muera papá, que le quedan pocos días, te voy a matar. Amenazó a su hermano Jacob. Jacob tiene miedo y tiene que huir. Bueno, es que incluso la propia madre le dice, mira, tu hermano no está jugando, vete un tiempito hasta que se calmen las aguas, vete y ya ven un tiempo porque tu hermano no está jugando y te va a quitar la vida. Así que se va. Jacob se tiene que ir con la primogenitura, con la bendición, pero se tiene que ir. A veces sucede eso. En un viaje le sucede algo muy interesante porque Dios le muestra un sueño donde hay una escalera que conecta la tierra con el cielo, ve ángeles que bajan, ángeles que suben. Como Dios lo está mostrando, no te preocupes, aquí hay una unión de lo celestial con lo terrenal. Bueno, para no aburrirte, llega a un sitio que se llama Harán, si no recuerdo mal, ahí está su tío Labán, parece que rima, pero bueno, es así. Y nada más llegar Jacob, se enamora de una chica más guapa que se llama Raquel, y él se enamora y le dice, oye, le dice a Labán, dame a tu hija, que yo la quiero, dámela por favor, porque yo me quiero casar con ella. Le dice, ok, trabaja 7 años para mí y te la doy. Antiguamente, esa es la cultura de hace miles de años, ¿no? Que era así, trabaja 7 años para mí y te la doy. Jacob estaba tan enamorado que trabajó 7 años para poder tener a Raquel, a su mujer. Tú le dices hoy a cualquier joven, trabájame un día por esa chica. Nada, que yo no quiero. Bueno. Total. Pero ¿sabes lo que pasó, no? ¿Sabes que hay un dicho que en la Biblia sale que todo lo que se siembra se recoge? Jacob, ¿qué sembró? La usurpación, ¿verdad? Sembró el hacerse pasar por otro. En el día de la boda, se casan, las mujeres tenían que ir tapadas, lógicamente, se casan, y cuando llega la noche de boda, y no tengo que explicar qué se hace en una noche de boda, cuando ya están en el hotel, la puerta cerrada, ¿verdad? Va a tener intimidad con su mujer, y le quita el velo y le dice, ¿pero qué es esto? Si esta no es Raquel. ¿Quién es esta mujer? Era la hermana de Raquel, que se llamaba Lea. La Biblia dice que Raquel era hermosa, pero Lea era de ojos delicados. Yo creo que se entiende, ¿no? Lo que quiso decir el Señor, que Lea, bueno, pues tendría otras virtudes, pero la belleza parece ser que no era la suya. Y entonces Jacob pone el grito en el cielo, oye, pero ¿qué ha pasado aquí? Y le va a pedir explicaciones al padre, pero si tú me has dado esto, y dice, no, vamos a ver. Tú sabes que en nuestra cultura, la hermana menor, que en este caso es Raquel, no se puede casar hasta que no se case la hermana mayor. Así que tú has trabajado y yo te he dado por legalidad la que te toca, que es la hermana mayor. ¿Quieres también a la menor? Trabájame otros 7 años, le dice. Así que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años, 14 años para poder estar con Raquel. Exactamente. Wow. Porque lo que se siembra se recoge, ¿verdad? Tú usurpaste a una persona, pues al final pues te lo han hecho así. Bueno, en definitiva, al final, cuando Jacob ya ha pasado esos 14 años, tiene también algunos problemas en casa de su tío, de Labán, decide volver. Y él está atemorizado porque dice, voy a regresar 15 o 20 años después a mi casa, mi hermano no sé si todavía me tiene rencor, me va a matar. Y entonces él se pone a orar durante toda una noche, y en esa noche se le aparece el Señor, y ahí es como en forma de un ángel, y tiene una pelea, y Jacob le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Una historia también apasionante, David. Es que me encantaría que pudieses leerte todo el libro del Génesis desde el 37 en adelante, porque es apasionante. Bueno, todo el Génesis en general. Tiene una pelea, Dios ve la valentía que tiene Jacob, usurpador, que así significa, y entonces le dice Dios, te voy a cambiar el nombre. Tu nombre ya no será más Jacob, sino que te llamarás ahora Israel, el príncipe. Te vas a llamar Israel. Por eso se conoce como Israel, porque Dios le cambió el nombre.
Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, tuvo también una hija, Dina, pero nos centramos en esos 12 hijos, que es lo que más adelante se iba a conocer como las 12 tribus de Israel, que era por donde iba a crecer todo el país de Israel. Y bueno, en definitiva, esa es un poco a grosso modo la historia de Jacob, que podríamos sacar decenas y centenas de enseñanzas más, pero esa es un poco la historia de Jacob. La verdad que me ha dejado ahora con los dientes largos de saber algo más porque claro, me dice que es apasionante, es muy interesante la historia de Jacob, la verdad. Sí. ¿Y qué pasó cuando llegó a la casa? Es decir, ¿qué pasó ahí? Pues claro, mira, te lo cuento. Sí, por favor. Oró. Él tuvo miedo, incluso él se paró porque ya Jacob se fue solo, pero ya regresó con sus mujeres, con sus hijos, con ganado, con un montón de cosas, pero él separó a sus mujeres: mira, tú vete por aquí, tú vete por allá, que los niños vayan por allí, que el ganado vaya por allí, porque no sé si mi hermano me va a venir con toda su gente para hacerme la guerra, montándose sus películas. Sabes que a veces nos montamos unas películas, pero bueno, al final todo lo que se pone en manos de Dios, Dios obra. Siempre. Aún con nuestros temores y todo, pero Dios obra. Y cuando ve a su hermano y lo ve con un montón de gente, ahora no recuerdo bien, creo que el hermano Esaú estaba esperándole con 400 y pico hombres. No me hagas mucho caso. No, sí, solo. Por lo menos. Esaú, imagínate, Esaú atemorizado, pero sin embargo, cuando Esaú empieza a correr hacia su hermano, lo que hace en vez de agredirle es abrazarle. Y hay una reconciliación, que después cada uno sigue por su camino, pero hay una reconciliación. Y yo siempre digo que lo que tú pones en manos de Dios, Dios va a hacer milagros siempre. Amén. Jacob pensaba que su hermano le iba a matar, pero él lo puso lo puso en oración, y Dios tocó el corazón de Esaú, y al final hubo una reconciliación, algo muy bonito. Qué bueno. Bueno, sí. Tenemos otro nombre propio hoy, que es el de José. Sí, el de José, que es uno de los hijos de Jacob. Correcto. Recuerda que te había dicho que había tenido 12 hijos, también Dina, pero la Biblia se va a centrar más en estos 12 hijos, y uno de ellos era José. José era el predilecto del padre, el favorito. Yo sé que los padres muchas veces dicen: no, yo no tengo hijo favorito. En este caso Jacob sí. Jacob lo tenía, no lo ocultaba y encima lo demostraba. Hay unas razones. Ahora, por falta de tiempo, pues si no, aquí sí que cumplimos el deseo de esa gente que quiere 2 horas de programa. Lo puede decir. Bueno, pues recuerda que a Jacob le engañaron, le dieron a Lea. Pues con Lea pues tuvo algunos hijos, pero él a quien quería era Raquel, por la cual trabajó 14 años. Y Raquel le dio 2 hijos, si no recuerdo mal era José, perdonen si me equivoco, creo que no, el otro se llamaba Benjamín. Y entonces a quien amaba era José, porque era el hijo de Raquel. Los otros los quería también, son mis hijos, pero este es el hijo, no solamente de mi vejez, que Dios me ha dado en mi vejez, sino que es el hijo de mi amada, el hijo a la que yo verdaderamente quiero. Yo no desprecio a Lea, no la desprecio, pero yo a quien quiero es a Raquel. Por eso amaba más a José. Delante de los hermanos lo trataba diferente, lo honraba más. Incluso dice la Biblia que le regaló una túnica de colores. Esto hace representación del privilegio. O sea, no era el primogénito, sin embargo lo trataba como tal. Tú vas a ser mi especial tesoro, y a ti te doy esta túnica de colores, una túnica de mangas largas que representaba incluso la realeza. Claro, yo me pongo en el lugar de José, todo bien, pero ponte en el lugar de los hermanos. Los hermanos le empiezan a coger una tirria que no veas, una envidia que le decía: oye, pero aquí que se cree aquí el muchachito este. Pero bueno, como al final era cosa del padre, no de José, pues más que tirria a José, cógesela al padre, a Jacob, o a Israel, que ya Dios le había cambiado el nombre. Pero resulta que no solamente era el favorito del padre, sino que también era el favorito de Dios, al parecer. Porque Dios le empieza a dar unos sueños muy interesantes a José. Curiosamente le da 2 sueños. El primero era que él iba por el campo junto con sus 11 hermanos, recogiendo espigas, y de repente cuando se ponen de pie, la espiga de él está bien recta, así grande, y las espigas de los hermanos se inclinan ante la espiga de José. Entonces él va indiscretamente, imprudentemente, porque no debería haberlo hecho, y él lo dice: mira, chicos, familia, parece un desayuno ahí familiar, que es que he tenido un sueño y resulta que todos ustedes se van a inclinar a mí. José, si ya saben que te tienen medio tirria por la túnica, José, si ya sabes que te tienen tirria por esto, no, es que los sueños a veces no hay que contarlos. Los sueños que Dios nos da, la gente parece que se alegra, pero lo que van a hacer es envidiarte, ¿verdad? Cuando Dios te da algo, lo mejor que puedes hacer es callarte, y si es de Dios, las cosas se van a dar, pero no, la Biblia nos llama a que no alardeemos de eso, porque al final la gente lo que vamos a producir es envidia. El buen trabajo produce envidia, dice la Biblia. No se queda con ese sueño, hay un segundo sueño, donde José se vuelve a acostar y Dios le muestra al sol, a la luna y a 11 estrellas que se postran delante de él.
José nuevamente, imprudentemente, vuelve a narrar el sueño delante de toda su familia. Oye, mira chicos, ¿saben lo que he soñado? Que la luna, el sol y 11 estrellas se doblegan ante mí. Y al padre intercede y dice, oye, vamos a ver, José, tienes un sueño donde tus hermanos se postran ante ti, pero es que este sueño habla de tu madre, de mí y de todos los hermanos. ¿Qué sucede? Que nos vamos a postrar delante de ti. Ya los hermanos no pueden más y dicen, vamos a matarle. Y quieren matar a José, así que bueno, pues en un momento dado que se ven con él a las afueras del campo, dice, vamos a tirarlo aquí a este pozo, y lo tiran, lo van a dejar morir ahí, pero parece que uno de los hermanos, si no recuerdo mal, se llama Rubén, los rubenitas, Rubén, dice, oye, pero ¿y qué provecho tenemos en que muera aquí? Vamos a venderlo y por lo menos sacamos algo de dinero, ¿no? Casualmente por ahí pasaba una tribu de ismaelitas, así que cogen a José de ahí del pozo, se lo venden, sacan un producto, un dinero, y los ismaelitas lo compran y se lo llevan. ¿Qué le dicen al padre? Porque ahora tienen que explicarle al padre que José ha desaparecido. Le robaron la túnica de colores, la mancharon con sangre y le dijeron, papá, un animal del campo mató a José. Perdón, lo corte, pastor. ¿Sí? Tú lo hablaste en una prédica, es esto mismo, ¿verdad? Lo de José, lo que lo tiraron en un pozo. Sí, pero este domingo. No, hace tiempo. Sí, puede ser, seguramente. Sí. Me estoy acordando de ellos. Es que yo estoy enamorado de esta historia. Sí. Todo esto es apasionante, esta historia. Bueno, de la Biblia en general, pero esta historia es apasionante. Entonces le dicen al padre eso, mira, que tu hijo, el favorito, pues ha muerto, se lo ha comido alguna pieza por ahí, mira la túnica manchada de sangre y ya, y no hay nada más que hacer. Casualmente esos ismaelitas se iban para Egipto y los ismaelitas se lo venden allí al imperio de los egipcios, que acaba como esclavo en casa de un oficial de Faraón que se llamaba Potifar, y ahí lo tienen como esclavo. Tú ponte a limpiar, tú ponte a hacer esto y tú ponte para lo que yo te pida. La gracia de Dios estaba sobre José, así que rápidamente empieza a coger favor con Potifar. Potifar le empieza a dar cada vez más lugar en la casa, hasta que llega un momento que le dice, mira, todo lo que hay aquí es para ti, no te preocupes, todo lo que hay es para ti, menos a mi mujer. No toques a mi mujer, evidentemente, pero todo es para ti. La mujer se enamora de José. La mujer le empieza todos los días a tentar, todos los días a insinuarse. Cada día, dice la palabra, intenta acostarse con José. José es un hombre de Dios. Él dice, no, ni muchísimo menos. Primero, porque no voy a caer en esto. Y segundo, no voy a engañar a Potifar, que es el que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Así que no, yo no voy a entrar en esto. ¿Qué hace la mujer? Un día parece como que le dijo a todo el servicio, jardineros y todo, mira, no vengan. Pero a José le dijo, sí, ven. Y pues lo mete en una habitación, esta es la mía. Y se abalanza sobre José. José, que no, al final sale desnudo por una ventana, se va corriendo, y cuando escuchan los gritos, viene la gente a la habitación, ¿qué ha pasado? Claro, la mujer no va a decir, la mujer de Potifar, no, es que intenté acostarme con este, no, José me intentó violar, mira, tengo aquí su ropa y todo, y cuando ustedes venían se ha echado a correr. Lo meten en la cárcel, injustamente. ¿Recuerda? José ha estado en la casa del padre aquí, en el mejor momento, los hermanos lo venden a un pozo, ahora está aquí, luego está en casa de Potifar también mal, acaba arriba, ahora acaba en la cárcel. Otra vez una historia, una montaña rusa para arriba y para abajo, pero siempre fiel. José se mantuvo fiel a Dios. En la cárcel, no te quiero aburrir, no me quiero extender mucho. Tú puedes seguir. Siga. Si te aburro, me corta y cambiamos de tema. No, está muy emocionante, de verdad. En la cárcel, unos compañeros, que había por ahí un panadero, un copero, había gente por ahí, tienen unos sueños, José se los interpreta, Dios le da la revelación de sueños a José, se los interpreta, estos compañeros salen de la cárcel, él todavía se queda preso, le queda bastante tiempo en la cárcel porque estuvo a punto de violar presuntamente y falsamente a la mujer de Potifar, así que se iba a podrir ahí en la cárcel. Pero un día, Faraón tiene un sueño que le preocupa. Faraón era el que mandaba en Egipto. Tiene un sueño que le preocupa, manda a todos los sabios de Egipto, oye, interpretación de esto, nadie sabe, nadie tiene ni idea. Pero resulta que aquel panadero, que aquel copero, recuerda del que te había hablado que, mira, Faraón, en la cárcel hay uno que hace años a mí me interpretó un sueño. No sé, por probar, llámalo a ver. Llamen a ese hombre, y era José. Lo llaman, lo ponen delante de Faraón, y le dice, mira, el sueño ha sido este y este. ¿Qué significa? El sueño era el de que había 7 vacas gordas, luego 7 vacas flacas, ¿recuerdas? Sí, lo hablamos aquí. Claro, exactamente. Pues José le interpreta el sueño, le dice, mira, Faraón, lo que Dios te está tratando de decir es que ahora mismo todo va bien, estamos en época de abundancia, representadas las vacas gordas, hay 7 años de mucha provisión, de mucha prosperidad, de mucha generosidad, pero
no siempre va a ser así, van a venir unos tiempos malos, va a venir una crisis como cada cierto tiempo viene a la tierra, así que hagamos una cosa, sabiendo lo que viene, guardemos, almacenemos, no despilfarremos, sino guarda y retén un poquito. Así lo hicieron. Cuando Faraón ve la sabiduría de este hombre, no solamente lo libera de la cárcel, sino que lo pone como gobernador de Egipto, lo pone a mandar, lo pone sobre todo. Entonces José empieza a crear como unos graneros para almacenar todo lo que se iba a guardar, porque venía un hambre, todo lo que se iba a guardar, todos los países alrededor derrochaban en época de vacas gordas, pero José guardaba, almacenaba. Vino esa crisis, porque lo que Dios dice se cumple. Vino esa crisis, el mundo entero se vio sin comida y Egipto tenía abundancia. Los hermanos de José, ¿te acuerdas de aquellos que le vendieron, aquellos malvados que se rieron de él y todo eso? Pues entonces, como no tienen comida, deciden ir a Egipto porque han escuchado que allí hay comida y van y entonces piden auxilio. Mira que donde nosotros estamos, que no hay comida, que esto, para arriba y para abajo. Y no sabían que a quien le estaban pidiendo ayuda, ¿quién era? A su hermano, que no lo habían reconocido. José le dice, mira, yo soy ese hermano que ustedes han vendido, no se preocupen, no voy a hacer mal contra ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios ha volteado toda esta historia, ha cambiado el rumbo, todo lo ha tornado para bien, para salvación de mucho pueblo, así que no se preocupen, vengan, que ustedes se van a quedar aquí a vivir en Egipto, no les va a pasar de nada. Y él pregunta, ¿y mi padre sigue vivo? ¿En serio? Háganlo llamar. Entonces hay una reconciliación, no, un reencuentro. No había nada que reconciliar porque estaba bien, pero hay un reencuentro. Bueno, una historia muy bonita la de José, y al final José y sus hermanos mueren ahí en abundancia en Egipto. La verdad que la historia de José es, vamos, fantástica. Sí. Y la de Jacob también. Y aunque yo a lo mejor me alargo y te aburro, pero no, hay muchísimo más para contar, y cada detalle, y cada versículo y todo es algo precioso. De verdad que es algo precioso. Tenemos muchas preguntas aquí, pero vamos a empezar con alguna. Por ejemplo, yo creo que la Santa Inquisición la vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a quitar lo de Santa, la Inquisición. La Inquisición, sí, correcto. Porque es muy extenso, pero podemos hablar de qué diferencia hay entre evangelios apócrifos y evangelios canónicos. Vale, más que evangelios, vamos a hablar, si quieres, de los libros, por ejemplo, apócrifos y canónicos, porque evangelios se refiere a lo que cuenta directamente de Jesús. Hay los canónicos, los vigentes, los que la Biblia reconoce como inspirados por Dios, son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ese orden. Luego, bueno, se han inventado un montón de evangelios. Está el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio, bueno, un sinfín de evangelios que al final son historias que no tienen un origen concreto. Canon significa vara, como un metro de medir, ¿verdad? Ajá. Y apócrifo significa oscuro. Entonces, ¿por qué se le denomina a todos estos evangelios o libros apócrifos? Porque son oscuros, no tienen, no se puede decir quién es el autor, de qué origen tiene, de dónde ha salido, cuál es la fiabilidad de estos libros. Los que están en la Biblia, los 66 libros de la Biblia, son los que el canon ha aceptado, los que el canon respeta, que son inspirados por Dios. Luego hay otros libros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, que algunas Biblias católicas lo han añadido, que ellas mismas reconocen que son apócrifos. Como historia está bien, porque te enseñan cosas, pero no son inspirados por Dios. Por ejemplo, hay un pasaje en Primera o en Segunda de Macabeos, creo que es Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 25, por ahí, o versículo 32, no recuerdo bien, donde se nos invita a orar por los muertos, por ejemplo. Y tú dices, oye, pero si es un mensaje que la propia Biblia de principio a fin condena. Eclesiastés condena esto de orar por los muertos. Ya los muertos murieron, ya está, hay que recordarlos, pero no orar por ellos ni nada. Entonces, hay cosas en estos libros que son muy interesantes para aprender, muy interesantes para conocer, pero no son inspirados. Son importantes, pero no son inspirados. Entonces, la diferencia, que unos son inspirados por Dios, han pasado por el canon, por la vara, se respeta bien el canon, pero los apócrifos no. Bueno, hay otra pregunta que quiero hacer yo, que la tengo por aquí, y es el ángel caído, Lucifer, sí, ¿no? Lucifer. Sobre todo hablar un poco, porque creo que fue este pasado lunes en el cual hablaste en el devocional, sí, en el cual hablas de la gente que habla con los muertos, de medium y demás, ¿no? Y dices que Lucifer es muy inteligente e intenta confundirnos, ¿no? Pues mira, pues viene un poco a correlación con lo que estábamos hablando ahora del tema de hablar con los muertos. Esto es un tema, aquí no se puede ni gastar bromas ni nada, porque es un tema serio, es un tema que a la gente le afecta mucho, es un tema muy sentimental, muy emocional y muy delicado de tocar. A ver cómo, que Dios me dé sabiduría para explicar esto. A ver,
La Biblia dice que cuando uno muere, ya no tiene más parte aquí en la tierra. El polvo, o sea, el cuerpo vuelve al polvo, que es de donde se creó, desaparece. El envase, lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que el externo es lo que se sepulta, lo que se entierra, lo que se incinera, lo que quiera que se haga, vuelve al polvo. Al final, de una manera o de otra, vuelve al polvo. Pero hay una eternidad en nosotros, hay un alma, un espíritu, ese soplo de vida que habla la Biblia, que Dios sopló sobre el ser humano. Eso automáticamente se va con Dios. No se queda vagando por el mundo, no se queda por aquí como almas en penas, como algunos han querido decir, no se comunican con los vivos, no tiene nada que ver con eso. Pero claro, ahí surge una pregunta. ¿Y aquellos que dicen que hablan o que escuchan a las personas fallecidas? Bueno, podríamos hablar, creo que lo hablamos en una ocasión, no sé si fue aquí o en un culto, no recuerdo. Tendríamos que aprender a separar quién escucha o quién incluso puede llegar a ver a las personas que han fallecido. Porque si estamos hablando en un periodo de tiempo de una semana, de incluso un mes o 2 o 3 meses, la persona dice, no, es que siento que escucho la voz o incluso siento que lo vuelo. Puede ser normal, me explico. Puede ser normal porque nuestra mente no ha aceptado la partida, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros, como nos hemos acostumbrado a vivir con alguien, parece que va a salir por aquí ahora mismo la persona, nos llega un olor y nos recuerda a la persona, incluso ya si es una persona muy allegada, si es un esposo, una esposa, un padre o un hijo, o sea, alguien muy, muy íntimo, puede a tu subconsciente incluso puede parecer que escuchas la voz. Está demostrado eso psicológicamente, que te puede jugar una mala pasada y escuchar la voz. Entonces digo que es algo normal, entre comillas, las primeras semanas, que es lo que la Biblia denomina el luto. Hay un luto que hay que atravesar, una tristeza y unas lágrimas que derramar por la persona fallecida. Pero ¿y qué pasa con aquellos que pasan los meses, los años y dicen, no, es que yo hablo? O no, a través de jueguitos inofensivos, dicen algunos, de la ouija y todo esto, que cositas de chiquillos, hablamos después de eso si tú quieres. O sea, no, yo hablo, o las famosas medium, ¿cómo se llamaba? Iba a decir Angela Merkel, no, Angela Merkel era la alemana. Sí, era la de Telecinco que salía. Sí, la de Telecinco, aquella mujer que traía un mensaje, no, que es tu abuelo que te dice, sí, no sé qué cosa. Bueno, aparte de que, con todo mi respeto, para mí eso es algo totalmente ridículo, porque los mensajes se ve que ella te va tirando la lengua y tú caes en la trampa y le vas diciendo. Anne Germain, esa es, no sé por qué me vino a la mente. Más allá de la vida. Merkel. Anne Germain, sí, es verdad. Si me ponía una voz como que al final la tuvieron que echar de Telecinco y todo, porque era un fraude abismal eso. Pero claro, ¿qué sucede? Que está jugando con el emocionalismo de la gente. Y entonces si un familiar mío ha fallecido y alguien me dice, tengo un mensaje del más allá, pues mi emoción quiere escucharlo, pero no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que escuchan o que ven o que este tipo de cosas? Hay un versículo en la Biblia que dice no te asombres, porque al final Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo, Satanás, el diablo, como se le conoce, o Lucifer, llámalo como tú quieras, se aprovecha de la debilidad de la persona, se aprovecha del mal tiempo de la persona, de ese desánimo, de que está mal, se quiere aprovechar para usar su vida, para manipularle, para hacerle sentir mal. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, que el ladrón, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Quiere destruir por completo a la persona, porque al final hace que no te desligues de esa persona que se ha ido y siempre te tiene cabizbajo. Entonces, bueno, es algo espiritual, incluso podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que es algo demoníaco todo eso, cuando una persona dice que puede llegar a hablar. Yo conocí a una persona que incluso decía que se acostaba con una persona que ya había, acostarse en el sentido no de tener relaciones, sino que dormían juntos, que le arropaba y todo. Yo decía, esto es bastante complicado. Entonces, hacerle entender eso a las personas es difícil, pero es así. Cuando una persona fallece, deja de existir aquí en la tierra. No se quedan vagando por aquí ni nada, sino que se van. Lucifer, que es o Satanás, es un ángel caído. Es un ángel caído, Lucifer, el ángel de la luz, el ángel de luz, es un ángel, el lucero de la mañana, o sea, es alguien que Dios creó, un ángel que Dios creó precioso, dice la Biblia. Sí. Creo que es en Ezequiel 28, sí, creo recordar que es en Ezequiel 28 cuando se nos muestra un poco la creación de Satanás, que no soy Satanás o el diablo o Lucifer, es algo malo, pero ya te digo, era un ángel precioso que Dios había creado para la alabanza en el cielo, algo tan hermoso que tuvo un error. Dice, hasta que se halló en ti maldad, dice la Biblia. Tuvo un error, que es decir,
oye, con lo hermoso que yo soy, yo puedo llegar a ser como Dios. Y entonces quiso el trono de Dios. Cuando el pecado entró en Satanás, porque él quería ser como Dios, evidentemente delante de Dios no puede haber pecado, solamente hay santidad, en el cielo no puede haber pecado, dice que lo desterró, lo tuvo que echar del cielo y lo mandó para aquí, para la tierra, que es lo que se conoce ahora como Satanás, como el diablo, como el enemigo. Y entonces Satanás lo que hace es levantarse contra todo lo que se parece a Dios, contra todo lo que tiene que ver con Dios, quiere hacerle la contra, quiere hacerle caer. ¿Qué es lo que se parece a Dios aquí en la tierra? La Biblia dice que el ser humano está hecho a su imagen y a su semejanza. Entonces el enemigo, el diablo, Satanás, lo que quiere es hacer caer al hombre para que no herede la salvación, sino que se vaya una eternidad al infierno juntamente con él. En 2 minutos te lo he intentado resumir, pero podríamos explicarlo teológicamente y bueno, bastante más profundo. Incluso también está la numerología, el 666 y demás, ¿no? Claro, es que en el hebreo las letras son palabras, las letras son números, los números son letras, entonces ese 666 tiene un significado que es exactamente, pero eso habla ya más bien del anticristo, de un personaje que la Biblia habla, que va a venir presentándose como un hombre de paz, que va a traer paz mundial. Lo más probable, casi seguro, que va a venir por medio de la política, algún presidente que va a decir que aquí va a haber paz, que todo muy bien, y su nombre, si se tradujese al hebreo y se sumase, la suma de ese nombre va a ser 666, que lo han atribuido al Papa, lo han atribuido al rey Felipe, lo han atribuido a Putin, lo han atribuido, bueno, a cantidad de gente, incluso no sé quién dijo el otro día. Uy, se me fue ahora de la mente, pero dijeron uno que yo digo, pero ¿cómo a la gente se le ocurre? No, el 666 es el significado, o sea, la numerología de esa persona, ese anticristo que vendrá en un futuro. ¿Y qué dice la Biblia acerca del infierno? ¿La Biblia qué es lo que dice? Pues la Biblia lo pone difícil, el tema del infierno. No es un juego, no es nada agradable, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Lo peor del infierno, por muchas explicaciones que te puedo dar, es que es eterno, que eso es lo peor que puede pasar. El infierno no es un lugar de paso, el infierno no es un lugar donde entro, cumplo una condena y salgo, sino que quien entra ahí ya no sale. Hay pasajes como en Lucas capítulo 11 o Lucas capítulo 15, creo que es el capítulo 11, habla de esto, de una persona que muere y que se va al infierno y que pide por favor salir, y le dice no, ni muchísimo menos, y aquí te quedas. Habla de que es un lugar de tinieblas, de oscuridad, de crujir de dientes, un lugar de fuego, de azufre, que ahora mismo está situado en el centro de la tierra. Es un lugar bastante difícil, que la gente que no quiere creer en Jesús termina en ese lugar. Y a veces jugamos o juegan las personas, vacilan o no le dan importancia. Y como dijo un famoso cantante por ahí que predicó mucho tiempo de eso, el infierno es real. ¿Cómo podemos reconocer a un anticristo? ¿Cómo podemos reconocer a una persona que quiere pasarse por Cristo? Por sus enseñanzas. Recordemos que Cristo no estamos hablando de Jesús. Cristo es un título que es el Mesías. Correcto. O sea, una persona que viene a traer ese mensaje, el Mesías, el Salvador. La Biblia habla de los falsos cristos, por su mensaje nada más, que no hay otra cosa, por su mensaje. Cuando alguien, dice la Biblia, creo que fue el apóstol Pablo que dijo que cuando alguien te predica un evangelio diferente al que está escrito, sea anatema, sea maldito. Entonces, mirando sus enseñanzas, sabes si es un verdadero creyente o un falso creyente, un verdadero Cristo o un falso Cristo. Por sus obras lo reconoceréis, ¿no? Por sus obras, y más que por sus obras, antes puedes incluso pescarlo antes, por así decirlo, porque las obras van después de las palabras. Incluso por sus palabras los puedes reconocer, por sus mensajes, ¿verdad? Pueden ser mensajes muy motivacionales, muy agradables, que son de comezón de oír, como dice la Biblia, agradables al oído, pero que luego te vas a la Biblia y tú dices, ¿pero dónde este tipo ha sacado esto? O sea, es que la Biblia es muy fácil de manipular, ¿eh? Yo te puedo coger cualquier versículo, extorsionarlo un poquito y hacer ver una cosa que no es. Entonces hay que ser muy fiel en la palabra de Dios. Para eso hay que estudiar, hay que tener temor de Dios. Antes de estudiar hay que tener temor de Dios, no decir lo que quiero sino lo que pone. La Biblia dice que uno tiene que predicar todo el consejo de Dios. Hay cosas, el otro día me preguntabas por una cosa delicada. Para mí no es delicada, yo tengo mi mensaje claro, mis cosas claras y mi creencia clara, pero delicado en los tiempos que corren. Me preguntabas, por ejemplo, sobre la homosexualidad. Entonces, ¿y qué digo? Yo tengo que predicar, yo tengo que decir no lo que yo pienso, porque yo no estoy aquí para hablar de Alberto, yo estoy aquí para hablar de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando tú acomodas el mensaje de Dios, la palabra de Dios, a la gente, ahí tenemos un problema, porque estás agradando a la gente
pero estás desagradando a Dios. Y eso es un problema. Y estás vendiéndole algo a la gente que no existe. Le estás vendiendo un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. Y no que haya un evangelio diferente, pero algunos están creyendo en evangelios diferentes, en evangelios raros, en evangelios corruptos totalmente. ¿Y cómo se descubre un falso Cristo? Por sus enseñanzas, por lo que enseña. Bueno, todos tenemos un nombre, ¿no? Sí. El nombre de Dios, ¿cuál es? El nombre de Dios, podríamos decir que es yo soy el que soy. Moisés fue el que se atrevió, el que tuvo la valentía, la osadía, el coraje de decirle a Dios, ¿cómo te llamas? En aquella conversación muy interesante que tiene, si no me recuerdo mal, en Éxodo capítulo 3, una conversación súper interesante, le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, yo soy el que soy. Claro, eso porque se ha tenido que traducir de alguna manera. El nombre de Dios tiene 4 letras en hebreo que son impronunciables, que son Yod, Hei, Bat, Hei. Son las 4 letras. Ahí las tiene. El hebreo no se lee de izquierda a derecha, ¿vale? Se lee de derecha hacia izquierda, lo contrario que el castellano. Digo, está confundido. Pero no. El hebreo se lee. Yo estoy intentando aprender, mi pastor Manolo Sierra me está intentando enseñar, pero yo que tengo memoria de pez me cuesta. Pero bueno, ahí algo estoy aprendiendo. Poquito, muy poquito, pero algo estoy aprendiendo. Son esas letras. Cuando tú veas esas letras por ahí, ese es el nombre de Dios. Yod, Hei, Bab, Hei. Claro, eso en el castellano es totalmente impronunciable, no tiene pronunciación. Incluso los judíos ni nombran eso que yo te acabo de decir, Yod, Hei, Bab, Hei, ellos ni lo nombran porque es tan santo ese nombre, dicen ellos, que es innombrable. Entonces, bueno, después hay otros términos para referirnos a Dios. Por ejemplo, está el Eterno, el Todopoderoso, está el Creador, por ejemplo, Elohim, Adonai, Shaddai. Hay un montón de términos para dirigirnos a Dios. El Shaddai habla del Todopoderoso, Elohim habla de su poder. Bueno, pero no podemos nombrar, es innombrable eso, el tetragramatón, como se conoce, las 4 letras de Dios. ¿Qué sucede? Oye, que como tú dices, todos tienen un nombre. Yo para saber que estoy hablando de ti tengo que referirme como David. Entonces el ser humano quiere relacionarse con Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cogieron la palabra Adonai, Adonai habla del señorío de Dios, y se cogieron las vocales y las introducieron a Yod, Hei, Bat, Hei. Y quedó algo así más o menos como Jehová, que con el pasar del tiempo se fue no modificando, sino esa palabra fue avanzando hasta que se convirtió algo así como Jehová. Es lo que hoy en muchas Biblias está escrito, así mucha gente se refiere a Dios, pero el nombre de Dios no es Jehová. Ahora bien, ¿está mal decir Jehová? Yo particularmente no lo digo, pero no está mal. Tú lo quieres leer Jehová, pues dilo, no hay ningún problema. ¿Quieres orar Jehová? Pues si lo quieres decir me parece bien, teniendo claro que ese no es el nombre de Dios, es una mala traducción al nombre de Dios, ¿vale? Son las consonantes cogidas de Adonai, puestas en el Yod, Hei, Bat, Hei, y ahí con el pasar del tiempo se quedó en algo así como Jehová. Hay algo muy curioso, por ejemplo, el nombre Jehová, que sale en el Antiguo Testamento, las versiones más actuales ya ninguna la usa. Ya todos lo traducen como, por ejemplo, Señor. Y hay algo muy interesante, que cuando Jesús mismo quiso citar pasajes del Antiguo Testamento donde decía Jehová, él no usa esa palabra, Jesús no usa esa palabra, sino que se refirió como Señor. Te pongo un ejemplo. Cuando cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿conoces esa historia? Creo que lo he nombrado aquí, pero ¿lo podemos nombrar otra vez? Sí, es muy interesante. Bueno, le tienta por algunas razones, y entonces el Señor se defendió de esas tentaciones siempre con la palabra. Y él le dijo, por ejemplo, cuando llevaba 40 días ayunando el Señor, y Satanás, que se aprovecha de la debilidad, te lo dije hace un momento, dijo, oye, mira, Señor, Jesús, mira esas piedras. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Uy, con el hambre que tenía Jesús, yo creo que estaría dispuesto. Ven, conviértete en pan. Y dice, escrito está, vete de mí, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y uno dice, escrito está, ¿dónde? Bueno, cuando tú te vas a Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 6, ahí que fallo, ahora no recuerdo bien, 6 o 8, Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 creo, y tú lees ese pasaje en el Antiguo Testamento, no dice Señor, sino dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Pero el Señor no dijo Jehová,
dijo de toda la boca, de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del Señor. Así que ni el propio Jesús usó ese nombre que no es el correcto. Pero tampoco, yo cuando alguien en la iglesia o alguien cerca de mí o alguien lee Jehová, yo no lo corrijo. Oye, mira, no lo leas así. ¿No? ¿Quieres leerlo? Está bien. Ahora, si me preguntas mi opinión, no lo hagas. Públicamente, por lo menos, en tu intimidad quieres hacerlo, vale, pero públicamente no, porque es dar un lugar a confusión, porque no es el nombre de Dios. Es como que yo te diga, pues tú te llamas Rubén, no, yo me llamo David, sí, pero para mí eres Rubén, así que a partir de ahora Rubén. Bueno, y llega un momento que tú dices, llámame como quieras, pero mi nombre es David. Totalmente. ¿Me entiendes? Pues, más o menos un estilo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, antes de terminar, comentarios en el propio canal del Pastor Alberto. El Señor les bendiga, que el Todopoderoso le colme de mucha sabiduría y conocimiento de su palabra para traer las respuestas que necesitamos aprender. Lo firma Rachel Montano 4857, Salvadora Ramírez 3403. Bendiciones para todos, me encanta esta enseñanza, siempre espero porque es de bendiciones para todos los que escuchamos la palabra de Dios. María Vega 493, bendiciones Pastor Alberto y a David, gracias por este espacio. Hola, buenas tardes, qué bueno volver a verlos, Dios los siga bendiciendo, gracias desde Argentina. Isabel Cecilia Malfato 8444, Dios les bendiga grandemente mis queridos hermanos Pastor Alberto y David desde Chile, les abrazo fraternalmente en Cristo Jesús. Ana de Fuentes Saravena 1265, casi nada, Dios mío. Rosa Morán 322, amén, gracias Pastor Ares y hermanos, bendiciones para todos nuestros hermanos en Cristo. Cómo me gozo viendo y escuchando este programa. Muchas bendiciones, hermano David y Pastor Alberto. Saludos desde Santiago de Chile. Mirta Palma 2843. Saludos desde Jacksonville, Florida. David Rodríguez y Pastor Alberto Ares. Me gozo juntamente con ustedes en las entrevistas. Siempre les espero. Tu hermana en Cristo, Teresa Rosado. Y el último que vamos a leer porque son montones. Dios les siga bendiciendo por este encuentro tan maravilloso y por el pacto metafóricamente que tenemos con ustedes de escuchar y compartir con amigos este programa, que es un aliento perfecto de nuestra alma. Soy de Cuba y ahora estoy en Miami. Gloria Fernández 9786. Y había una pregunta que no se la he dicho al pastor antes de empezar, pero estoy a ver si la puedo leer, porque yo vi una pregunta otro día por aquí, pero claro, es que en su canal son tantos los devotos que van y, sí, y leen y ven y escriben que de verdad me quedo asombrado. Sí, más asombrado me quedo yo, sí. Bastante. Y por cierto, que ya estamos a la altura, porque hubo un momento que no pudimos nosotros emitir el programa y ya estamos emitiendo los lunes en Sur FM y los miércoles en el canal del pastor. Exactamente. Para que ustedes estén por ahí. Dios los bendiga, hermanos. El hermano Alberto da explicaciones muy sencillas y muy claras. Dios los siga usando su vida para su gloria. Saludos desde Hermosillo, México. Luciela Moreno 7085. Desde Cali también nos ven. Fernando Restrepo 7105. Me ha encantado el mensaje. Que Dios tenga misericordia de nosotros y ponga amor en nuestro corazón por las almas perdidas. Luciela Moreno 7085. Te digo, es que son tantos, pastor. Había una pregunta, pero en el canal tuyo de Facebook, ¿sí? Subiste un reel, sí, de cuando estuvimos hablando de por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra y hablamos de la inmoralidad. Entonces alguien, no sé quién, preguntó, si eso fuese así, ¿por qué no destruyó también? Sí, eso fue hoy. ¿Por qué no destruyó Morrojable y Corralejo? Desde luego. Fue Yeray. Yeray EG. No sé, no me di cuenta. No sé. Yo me fijé. Lo explico también allí. ¿Por qué no fue en el programa anterior? Lo explico. Porque Sodoma y Gomorra fue destruida porque no había ni siquiera ni 5 justos, le dijo Dios a Abraham. Entonces yo creo que ahora mismo hay ciudades que sobreabunda mucho más pecado que en Sodoma y Gomorra, pero no son destruidas porque sí hay más de 5 justos, hay 5 creyentes, fervientes creyentes del Señor, y entonces Dios tiene esa misericordia y no lo hace. Yo voy a preguntarle al pastor, no sé si da tiempo, pero si es corta la respuesta se la puede dar hoy, si no, la semana que viene. Desde Colombia, David, ¿por qué el programa no es de 1 hora? ¿Esa es la pregunta? No. Quisiera que hablara porque en el Antiguo Testamento se permitía que un hombre tuviera tantas mujeres y ahora se dice que hay que ser fiel y no tener sino una sola pareja. Incluso está en los mandamientos. Lo pone Olga Gómez Ruiz 4354. Desde el principio, claro, como tú dices, para dar esta explicación y que la gente lo entienda bien, bíblicamente, no mi postura, sino bíblicamente, habría que extendernos y no hay tiempo, pero bueno, desde el principio, Dios dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, no a sus mujeres. La poligamia no es de Dios.
Es la monogamia. Dios quiere que el hombre esté solo con una mujer y que la mujer esté solo con un hombre. Pero bueno, las culturas antiguas, y también recordemos que no estamos como ahora, Dios mandó también a poblar este mundo, y antiguamente pues no había la cantidad de gente que había ahora, ¿verdad? Eran poquitos, incluso la gente que se relacionaba era a veces propia familia. Te conté ahora la historia de Jacob, y Lea y Raquel eran primas, eran hijos de su tío Labán, o sea, siempre quedaba como en familia porque no había más gente. Entonces como que Dios no es que permitiese, sino que bueno, que estaba ahí, pero llegó un momento que dijo no, o sea, tiene que ser una sola mujer, punto final. Yo sé que hay otras culturas, otras creencias que permiten la poligamia, pero no, en el caso de Dios, no, algún hombre se quiere aprovechar y dice, es que Abraham tuvo varias mujeres, es que David tenía varias mujeres. Deja a Abraham y a David que ya pasaron y céntrate en que solo una mujer, que ya bastante tenemos, total. Que una mujer significa una suegra, así que más suegras no. Mira, hay una buena noticia que me dieron ayer, me la dio mi hermana Eneriet de Colombia, la esposa del pastor Osman, que yo quiero un montón a esta familia, y me decía, mira, pastor Alberto, ¿sabes que hay una hermana en Perú? Te digo el nombre, que déjame 10 segundos nada más, te voy a dar una buena noticia. Eneriet, así digo el nombre porque lo escucha, no me dice el nombre. Te cuento algo maravilloso de parte del Señor. La hermana Alberta, mira, sí, la hermana Alberta, que es dominicana, pero está en Perú. Ella, de su bolsillo, está pagando a una de las emisoras más grandes de Perú, que se llama Perú Gigante, se llama Radio Gigante, en Perú, y donde están poniendo los devocionales, las entrevistas. ¡Ay, qué bueno! Todos los días están poniendo los devocionales nuestros y las entrevistas en la radio. ¡Qué bueno! Todo. Pues la radio que se escucha en toda Perú. Me alegro, de verdad. Un saludo a Perú. Claro. Increíble, precioso. A los peruanos y a las peruanas. Claro. A todos los hermanos peruanos y peruanas, de saludos desde Canarias, de verdad. Que Dios los bendiga. Pastor, Dios me lo bendiga, de verdad. Igualmente, muchas bendiciones, David. Y ya se ha cumplido lo que piden, el una hora deseo de programa. algunos, así sí. que, por lo menos, este programa ha sido de una hora. Lo dicho, vamos a hacer un altito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora. Mi madre, por favor.